Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Tal vez algunos lo conocen, tal vez algunos no. Y saludamos también a aquellos que nos van a ver también por YouTube. También saludamos a aquellos que están en su casa. Los saludamos. Que tengan un buen día y bendecido. Amén. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Y podemos ver ciertas particularidades en este relato bíblico de Juan, del evangelista Juan. Y uno de ellos, los 10 leprosos. Y lo que producía en estos 10 leprosos, una de las cosas que producía, era primeramente que los separaba de Dios, porque también los separaba del templo, y también tenían una particularidad, que la lepra que tenían ellos era que era producto, según en aquella época, por los pecados que habían cometido, era producto de la lepra que tenían. Entonces eran totalmente separados de todo lo que era el pueblo. Entonces ellos estaban totalmente separados en aquel tiempo. Si bien hoy día la lepra no existe, o no tiene no tenemos mucho conocimiento, pero podemos tener relatos bíblicos que nos pueden iluminar al respecto, como María, cuando murmuró contra Moisés, quedó totalmente blanca ella y fue separada del campamento del pueblo de Israel por estar leprosa. También podemos ver al criado Gehazi, cuando también él codició lo que le iban a dar al profeta. Él también codició el dinero que le iban a dar, es decir, las joyas que le iban a dar,
los animales que le iban a dar, y el profeta los rechazó. Naamán le iba a dar a Eliseo, pero él lo rechazó, todo lo que le iba a dar Naamán a Eliseo, y cuando él lo quiso ir a buscar, cuando lo fue a buscar eso, y Naamán se lo dio y volvió y lo escondió, Eliseo le dijo: ¿qué hiciste? Y le dijo Eliseo: la misma lepra que tenía Naamán, ahora te la pasa a vos. Y no solamente Dios te lo pasa a vos, sino que también a toda tu familia, a toda tu descendencia. ¿Ven? Entonces vemos también como el pecado de codicia también se le convirtió o le pasó la lepra a este hombre. O también al rey Usías también le pasó lo mismo. Cuando él fue a querer hacer, a poner incienso dentro del templo, y era una cosa que el rey no podía hacer. Era un trabajo que Dios había ordenado solamente a los sacerdotes que podían hacerlo. Y los sacerdotes le dijeron: rey, es una tarea que solamente Dios le ha dado a los sacerdotes. Pero el rey era medio terco y creía que todo lo podía hacer él. Y el rey Usías tomó el incienso y puso incienso dentro del templo. ¿Qué pasó? Salió totalmente blanco de aquel lugar. ¿Por qué? Porque cometió pecado. Él no era la tarea que tenía que hacer. Él era rey, pero su tarea era gobernar al pueblo. No era presentar incienso a Dios. Esa es la tarea del sacerdote. ¿Se da cuenta cómo, es decir, la palabra de Dios nos enseña también que, es decir, la consecuencia del pecado también traía lepra en aquella época? Por eso también ellos consideraban que era pecado el poder estar leproso en aquella época. Pero Jesús dijo, cuando llamó a Mateo a poder seguirlo, y le dijo a los fariseos que él no vino a llamar a justos, sino que vino a llamar a pecadores. Amén. Así que cuando el Señor vino, también Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y por qué decía justo a los fariseos? Decía: no vine a llamar a justos. ¿Por qué? Porque los fariseos no eran justos, sino que eran moralistas. Moralistas, ¿por qué? Porque ellos se fijaban en los demás y en la falta de los demás, pero no se fijaban en sus propias faltas. Creían que eran ellos santos, porque pertenecían a la casa de Dios, o eran elegidos del pueblo de Dios. Entonces creían que eran santos, porque hacían sacrificios, porque llevaban los diezmos y diezmaban y ofrendaban en la casa de Dios, porque iban siempre a la sinagoga y participaban de todas las reuniones de la sinagoga. Entonces ellos creían que eran santos. Sin embargo, todos los demás no, porque no tenían ese beneficio. Entonces ellos eran verdaderamente, pero se olvidaban que ellos también cometían errores, y se olvidaban que ellos también hacían cosas que no le agradaban a Dios, y por eso eran moralistas. Por eso el Señor le decía que Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores.
al arrepentimiento. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Me hizo acordar cuando yo todavía no andaba en el camino y mi hermana y mi cuñado también, Pastor Facundo, me predicaban la palabra de Dios. Y yo le decía, no, digo, si yo no estoy en pecado, si yo no tengo nada que arrepentirme, si yo no le hice nada malo a nadie, si yo no engañé a nadie, si yo no le robé a nadie, si yo no le hice nada malo a nadie, yo siempre me porté bien. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? No sé si a usted le habrá pasado alguna vez, ¿no? Pero siempre decía lo mismo, no tengo nada que arrepentir. Pero, hermanos, sabe que la palabra de Dios nos habla, ¿no? Y en verdad es necesario muchas veces podernos limpiar. Es necesario que Dios pueda limpiarnos a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de los potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Y esto lo escribió el apóstol Pablo. Amén. Y hermanos, en verdad, nosotros anduvimos en ese espíritu, el espíritu de desobediencia, espíritu en que no podíamos, es decir, ver que Dios nos estaba llamando en ese tiempo. Pero así como esa necesidad y como en ese momento no podíamos ver, pero estos 10 leprosos, como nos hablaba la palabra de Dios, en su momento tuvieron ese encuentro con Jesús. Tuvieron ese momento para encontrarse con Jesús. Y así lo mismo, cada uno de nosotros en nuestra vida tuvimos nuestro encuentro con Jesús. Tuvimos ese encuentro con Jesús. Y uno podrá decir, ¿cómo pudieron tener ese encuentro con Jesús estos 10 leprosos? Dice la palabra de Dios allí en Romanos 10:17, que la palabra de Dios viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y como yo le decía recién, muchas veces mi hermana, mi cuñado me habían predicado la palabra de Dios, la había oído, pero nunca le había hecho caso a lo que me habían predicado. No sé si usted la habrá oído muchas veces o la habrá oído muchas veces antes de poder llegar al camino de Dios. Y estos hombres que estaban allí habían oído también de Jesús, de los milagros que Jesús había hecho, pero tuvieron la oportunidad de poder que Jesús pasara por donde ellos estaban. Jesús pasaba por ahí y Jesús dijeron, esta es nuestra oportunidad.
de que Jesús pueda obrar en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que aquellos hombres, esos 10 hombres, se levantaron y empezaron a clamar: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Para qué? Para que puedan ser sanos, para poderlos sanar y que puedan ser libres de esa enfermedad y poder ser personas como eran antes, sanos, y poder ser libres de aquel flagelo. Y hermanos, cuando ellos recibieron y cuando vieron a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Amén. Ahora, es raro, ¿o no le parece raro? ¿No le parece raro? Ellos estaban enfermos. Quienes le decretaron o quienes le dijeron que estaban enfermos, ¿quién eran? Los sacerdotes. Ahora Jesús le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahora ellos pensarían en su momento: ¿cómo nos vamos a presentar justamente a quienes nos dijeron que estamos enfermos? A quienes nos, de alguna manera, nos dijeron: ya no pueden estar más acá, váyanse, tienen que irse, se tienen que retirar. Ustedes lo echaron prácticamente de la sinagoga, no pueden estar. ¿Y cómo? Él me está diciendo que vayamos y nos presentemos a los sacerdotes, porque eso es lo que le dijeron a los 10 leprosos: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿No es así? Amén. Pero, hermanos, cuando Moisés se encontraba frente al mar, con todo el pueblo detrás de Israel, cuando salieron de Egipto, no sabía qué hacer. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que avance. Amén. Y tenían el mar por delante. Pero dice la palabra de Dios que cuando pusieron el pie sobre el mar, ¿qué pasó? Se abrió las aguas y cruzaron en seco. Se abrieron las aguas y cruzaron en seco. Todo el mar. Hasta que empezaron a cruzar los egipcios. Cuando se cruzaron los egipcios, se cerró el mar. Y chao egipcio. Se murieron los egipcios. ¿Sí? Pasó eso. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros leíamos recién, que estos hombres, estos 10 hombres, que se pararon a clamar a Jesús y le dijeron: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le respondió: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que el Señor le dijo. No pusieron excusa. No le dijeron ni dijeron: Señor, pero vos sabés lo que me estás diciendo. ¿Vos sabés a dónde nos estás mandando? ¿Vos lo conocés al que me dijo que no, que me vaya? Cuando me vea me va a echar. No se pusieron a
discutirle al Señor de por qué, por cuánto o cómo, sino que empezaron a marchar hacia el lugar que Él le dijo que tenían que ir. Como estaba, así rotoso y así de enfermo como estaba. De esa manera empezaron a caminar hacia el lugar que tenían que ir. Y hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando empezaron a caminar? Que fueron sanos. Amén. Que fueron sanos. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué fueron sanos? Por la fe. Por la fe y obediencia de ellos. Ellos fueron sanos cuando obedecieron a la palabra que el Señor le dijo. Vayan y preséntense. Y hermanos, es maravilloso el poder ver el obrar de Dios. Muchas veces nosotros creemos que Dios obra de una manera o que Dios va a obrar de una manera. Lo podemos leer muchas veces en la palabra de Dios. Lo podemos ver cuando Naamán fue y se presentó delante de Eliseo. ¿Qué pasó? Naamán creía que Eliseo iba a salir, le iba a poner la mano y iba a decir palabras de Dios y se iba a sanar. Pero sin embargo, ni se presentó. Ni se presentó delante de él. Solamente le dijo y le mandó un criado y le dijo: andá y decide que se vaya y que se bañe 7 veces en el Jordán. En el Jordán me iba a bañar yo, en ese río todo sucio. Hermanos, Dios obra. Qué bueno que Naamán tuvo unos criados que lo pudieron convencer para que él se pudiera bañar en ese río y pudo ser sano también de la lepra y pudo ser libre de esa enfermedad, aún en su contra y aún él porfiando de que podía ser sano, pero fue sano de su enfermedad. Amén. Hermano, también estos hombres pudieron ser sanos. ¿Por qué? Porque pudieron obedecer a Jesús, pudieron obedecer la palabra de Jesús y poder ir para el lugar donde Jesús lo había mandado. Ellos fueron para aquel lado y así fueron sanos. Por eso es bueno que nosotros podamos entender que Dios no obra como nosotros queremos o como nuestro raciocinio a veces entiende que Dios va a obrar, que Dios va a obrar de una forma que nosotros entendemos que tiene que obrar, o que va a obrar mañana, o que va a obrar pasado, o que tiene que obrar ya. No, Dios no obra ya, ni pasado ni mañana, tal vez se tarde un poco más, pero sí es que tenemos que seguir clamando al Señor. Tenemos que seguir esperando en el Señor, porque el Señor va a obrar en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero también, hermanos, así como Dios obra en nuestras vidas, lo que vemos en la palabra de Dios, porque Dios es amor, hermanos, que cuando se iban todos ellos, uno de ellos
que se dio cuenta que había sido sano, volvió nuevamente a Jesús. Cuando volvió nuevamente a Jesús y se presentó delante de Jesús, ¿cómo volvió ese hombre? Volvió sano, volvió gozoso, glorificando a Dios. Y dice que se postró delante del Señor y dándole gracias a Dios por lo que el Señor había hecho en su vida. Dios tenía algo especial para esos 10 hombres. Tenía algo especial para esos 10 leprosos. Pero solo uno es el que volvió. Solo uno es el que volvió a poder darle gracias. Y qué importante es que podamos nosotros dar gracias. Gracias a Dios. Hoy la pastora Silvia, mi señora, decía en Filipenses, ¿sí?, que cada día debemos dar gracias a Dios. Qué importante es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Qué importante es ser agradecido. Pero este hombre volvió agradecido. Y fíjense en lo que Jesús le pregunta. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Dios esperaba que los 10 volvieran. Claro. Jesús esperaba que los 10 volvieran. Por eso le pregunta, ¿y los otros 9? Quiere decir que hubo 9 que algo se perdieron. Algo se perdió. Porque Él tenía también para los 9 algo más. No solamente la sanidad, sino que tenía algo más. Algo se perdió. Pero, hermanos, cuando este uno que volvió se postró delante del Señor, el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Amén. Este uno que volvió no solamente fue limpio, sino que fue salvo. Había algo más todavía. Hay muchos que también son limpios, son sanos, pero no son salvos. Ahora, yo le preguntaría, ¿qué más importante? ¿Ser limpio, ser sano o ser salvo? Porque la salvación es ¿para cuánto? Para la eternidad. Amén. Qué importante es poder tener la salvación para la eternidad. Amén. Qué importante es cuidar nuestra salvación. Jesús tenía para esos 10 no solamente la sanidad, sino que también tenía la salvación. Amén. Así es. Y también poder tener esa comunión con Dios. Aquellos hombres se habían acercado a Dios y habían reconocido a Dios, pero Dios quería que tuvieran una comunión mucho mayor con Él. Podían tener una comunión mucho más cercana con Él. Querían que tuvieran la salvación. Querían que pudieran tener esa salvación
y cuidar. Hermanos, hoy tenemos la cena con el Señor. Usted sabe que es un día especial en poder tener comunión con Él, poder pedirle perdón, poder también arreglar las cosas con Él y poder decirle: Señor, yo también quiero hoy poder acercarme a ti. Él también está en este lugar, como dijimos al principio. Él también quiere poder estar con usted. Ahora depende de cada uno de nosotros que podamos quedarnos como se quedaron esos pueblos, o podernos acercar a Él como se acercó ese sol. Tiene la mesa dispuesta, la mesa servida para poderse acercar. Ninguno de los 9 le dijo: hey, ¿dónde vas? Él solito tomó la decisión y se fue a darle gracias a Dios. Hoy, ¿cómo estás? Todos tenemos una necesidad. Todos estamos con necesidad. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para decirle: Señor, necesito esto? Dios va a obrar, pero en el camino Él lo va a hacer. Pero hoy también necesita de que vos te puedas reconciliar con Él. Que hoy puedas decirle: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Amén. Se pone de pie. Gracias, Señor. Gracias, papá. Tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu está aquí, Señor. Has hablado, Señor, a nuestro corazón. Por eso, Señor, hoy con tu palabra, Padre, queremos, Señor, poder postrarnos delante tuyo, Señor. Que tú obres, Señor, delante nuestro. Que tú obres, Señor. Oh, Padre querido, bendita sea tu gloria. Gracias te doy, Señor. Porque eres el único, Señor, que puedes obrar y hacer un milagro en nuestras vidas, Señor. Eres tú, Señor. Solo tú, Señor, el que lo puedes hacer. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y de tus hijas. Bendice sus vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, quita, Señor, toda dureza de corazón, Señor. Quita todo pecado, Señor. Quita todo orgullo, Señor. En el nombre de Jesús, seas tú obrando, Señor, para que, Señor, en este día todo corazón se pueda rendir delante tuyo, Señor. Y Dios, tú, Señor, puedas, Señor, oh Dios, obrar en cada uno de ellos y puedan tener una comunión contigo, Señor, verdadera y genuina. Bendita